Bienvenidos una vez más a esta cápsula que he preparado para ustedes en la lectura del texto de Luis Salazar Carrión, El síndrome de Platón, Hobbes o Spinoza, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Y bueno, me permitiré compartir con ustedes parte de la lectura del sexto capítulo. Ya hemos abordado algunas partes de este texto, así que bueno, ahora vamos a tratar de avanzar en la lectura que nos permitirá comprender cómo es que se da el tránsito en la filosofía hobbesiana del estudio de las pasiones humanas a la constitución de la sociedad civil y el Estado político. Naturaleza humana y guerra de todos contra todos. Uno de los aspectos más originales del modelo teórico hobbesiano consiste en la eliminación radical de cualquier supuesta naturalidad del orden político. Ni la naturaleza humana ni la naturaleza en su conjunto pueden dar cuenta, por sí solas, de la constitución de dicho orden, pues no existe ninguna sociabilidad de los seres humanos, ningún instinto cooperativo o asociativo que los lleve naturalmente a convivir y cooperar socialmente. Contra las definiciones de corte aristotélico que presentan al hombre como un son politikon o social, parangonable por ende con las abejas o las hormigas, y contra toda pretensión de pensar el orden social como una comunidad orgánica producto de una evolución natural, Hobbes afirma tajantemente, cita de Hobbes, primero, que los hombres están continuamente en competencia por el honor y la dignidad, mientras aquellas criaturas no, y consecuentemente, entre los hombres surgen sobre esa base la envidia y el odio, y finalmente la guerra, pero no entre aquellas. Segundo, que entre estas criaturas el bien común está sobre del bien privado, y estando inclinadas por naturaleza hacia su beneficio privado, procuran por ello mismo el beneficio común. Pero el hombre, cuya alegría consiste en compararse con otros hombres, solo puede disfrutar lo que es eminente. Tercero, que estas criaturas, no teniendo como el hombre uso de razón, no ven ni piensan ver ninguna falta en la administración de sus asuntos comunes. Mientras entre los hombres siempre hay muchos que se consideran más sabios y más capaces de gobernar lo público, mejores que los demás, y luchan por reformar e innovar, unos de esta manera, otros de aquella, y por consiguiente traen distracción y guerra civil. Cuarto, que esas criaturas, aunque tienen algún uso de la voz para hacerse saber recíprocamente sus deseos y otras afecciones, sin embargo carecen del arte de las palabras, por medio del cual algunos hombres pueden representar a otros lo que es bueno bajo la apariencia de lo malo y lo que es malo bajo la apariencia de lo bueno, y aumentar o disminuir la magnitud aparente de lo bueno y lo malo, sembrando el descontento entre los hombres y creando problemas a su paz, a su placer. Quinto, las criaturas irracionales no pueden distinguir entre la lujuria y el daño, entre la injuria, y daño. Y por ende están cómodas, no se ofenden con sus compañeros. Mientras que el hombre es más problemático cuando se encuentra cómodo, porque entonces es cuando más gusta de manifestar su sabiduría y controlar las acciones de los que gobiernan la república. Finalmente, el acuerdo de esas criaturas es natural. El de los hombres es por pacto solamente, lo que es artificial. Y por ende, no es extraño que si se requiere de algo más, aparte del pacto,
para hacer su acuerdo constante y duradero. Lo que es el poder común para mantenerlos en el temor y dirigir sus acciones para el beneficio común. Fin de la cita del Leviatán de Hobbes. Lo natural entre los hombres es entonces el conflicto y no la cooperación, la guerra y no la paz, el odio y no el amor. Ello es así precisamente porque, como hemos visto, la felicidad humana implica necesariamente un afán de acumular poder tras poder, a fin de asegurar no solo la satisfacción de los deseos inmediatos, sino los futuros, y también de evitar no solo los peligros presentes, sino los que conlleva el porvenir siempre incierto. Ahora bien, lo anterior se explica sobre la base de 3 premisas. Primero, que la razón humana solo puede ser una razón instrumental, es decir, un cálculo de los medios para conseguir determinados fines, en el que los semejantes, las otras personas, aparecen como un simple instrumento, como un simple medio o como obstáculos. Segundo, que el poder, por ello mismo, solo puede entenderse como el conjunto de medios indispensables para lograr ciertas metas y en relación a otros seres humanos. En relación a otros seres humanos como poder eminente, esto es, como capacidad para dominarlos y utilizarlos. Y tercero, que por naturaleza los seres humanos son iguales. Es decir, todos son mortales. El más débil o el más necio puede asesinar al más fuerte o al más inteligente. Bajo tales premisas, la condición natural del género humano, el hipotético estado de naturaleza, solo puede ser equivalente a un estado de guerra de todos contra todos, en la medida en que no existe ninguna jerarquía u orden social natural, sino el simple juego conflictivo de pasiones necesariamente enfrentadas y encontradas. Por cierto, Hobbes es perfectamente consciente de que tal situación es puramente ficticia. Lejos de ser un imposible origen histórico de las sociedades realmente existentes, que de haberse realizado hubiera implicado la extinción de la humanidad, este estado de naturaleza, de haber existido, seguramente significaría la aniquilación de los seres humanos. Es más bien una construcción puramente teórica sustentada en una abstracción contrafáctica, es decir, en la pregunta de ¿qué sucedería si no existiese ningún poder político? Por eso es que los hombres descritos en dicha condición son hombres dotados del arte del lenguaje. Entonces, hombres ya civilizados, como apuntará críticamente Rousseau. ¿No? Pues, digo, en un estado de naturaleza completamente salvajes, los seres humanos ni siquiera serían capaces de organizarse para construir codificaciones simbólicas como las que tenemos en el lenguaje. De hecho, solo la posesión del lenguaje explica el carácter desmesurado de sus pasiones, lo mismo que la naturaleza puramente egoísta e instrumental de su racionalidad y la propia concepción que se hace del poder en tanto que dominación y sometimiento. Pero ojo, este egoísmo no es algo moralmente reprobable, no es algo éticamente malo, es algo racional. El egoísmo en el estado de naturaleza está completamente de acuerdo con la supervivencia humana, con el punto de vista, digamos,
más básico del ser humano, que es el miedo a la muerte y la necesidad de supervivencia. Ahora, el hecho que tengamos lenguaje, dice Hobbes, ya nos muestra lo desmesurado de nuestras pasiones y este carácter completamente egoísta de la racionalidad y la propia concepción que tenemos de la razón en tanto poder de dominio y de sometimiento, tanto del mundo natural como de otros seres humanos. De acuerdo con Hobbes, el Calicles de Platón tiene razón. ¿Se acuerdan de Calicles, no? Que aparece en Gorgias, ya hemos hablado de Calicles. Tiene razón, según Hobbes. La ley de la naturaleza es y solo puede ser la ley del más fuerte e implica solamente individuos puramente egoístas que no se afanan sino por la satisfacción de sus propios deseos y por el esfuerzo de evitar la muerte. Sin embargo, a diferencia del pensamiento platónico, Hobbes rechaza que exista en realidad los mejores, ¿no? Los aristos, los más fuertes. O, para decirlo como otro que era fanático de Calicles, que es Friedrich Nietzsche, Hobbes niega que exista algo así como los superhombres, ¿no? Seres que están por encima de la racionalidad humana, que han trascendido las limitaciones y las miserias de los seres humanos. No, no existen sino seres humanos mortales, cuyas diferencias físicas e intelectuales, que haya gente que es más fuerte, que haya gente que es más inteligente, estas diferencias son incapaces de fundar naturalmente una jerarquía o un orden. No hay los que naturalmente están capacitados para gobernar. ¿Por qué no? En la medida en la que todos los seres humanos somos vulnerables. No hay una jerarquía natural entre los seres humanos porque todos somos igualmente susceptibles de ser asesinados. Por eso, y no solo por la astucia de los débiles, es indispensable para todos romper la condición natural, reconociendo racionalmente que esta condición de guerra total es, al menos a la larga, perjudicial e insoportable para todos sin excepción. Solo determinadas pasiones, y sobre todo la ignorancia y los delirios, se oponen a tal reconocimiento, así como las conclusiones, las leyes naturales, que se siguen de reconocer la necesidad de salir del estado de naturaleza. Para dejar de ser totalmente materia, naturaleza precaria, sometida a pasiones autodestructivas, víctimas de un lenguaje engañoso, engañador y desordenado, los seres humanos deberán convertirse en seres racionales, en verdaderos artífices y, en definitiva, en agentes morales, capaces de mantener su palabra, es decir, de cumplir y hacer cumplir los pactos. Qué difícil es esto para el ser humano. Qué difícil es. Salir de la situación de guerra en el que las pasiones como la envidia, el odio, el resentimiento, el deseo de poder, la sed de venganza, el afán de dominar a los demás a través del uso del lenguaje. Imagínense que esa materia prima que somos nosotros llegue a convertirse en un agente racional, capaz de cumplir su palabra y de hacer que otros cumplan su palabra. No te voy a asesinar por más que te odie. No te voy a poner el pie en la realización del bien común por más que te odie y me caigas mal. Porque soy una persona civilizada que tiene un pacto y que sabe hacer cumplir los pactos.
qué difícil es que las personas logren comprometerse a esto. Es lo más complicado. Sobre todo cuando vivimos en sociedades completamente infantiles, donde como me caes gordo, donde como mis pasiones me dominan por completo, soy incapaz de trabajar con los demás en equipo o de llevar a cabo la función del bien común para el cual se supone que he firmado un contrato. Es muy complicado. Fíjense, Hobbes. Pero el punto es que Hobbes se da cuenta que no tenemos que abandonar nuestras pasiones. Las propias pasiones nos van a llevar a la racionalidad. ¿Qué pasiones? Ya lo sabemos. El miedo a morir y la necesidad de una vida pacífica, de una vida tranquila. Muy complicado. Afectos, pasiones y acciones en Spinoza. El hombre, para Spinoza, es también cuerpo y mente. Pero a diferencia de Hobbes, el autor de la Ética no pretende reducir la actividad mental a mera consecuencia del movimiento físico, de los movimientos que afectan los órganos sensoriales, dado que, por principio, según Spinoza, no puede existir ninguna causalidad directa entre el mundo extenso, o sea, el mundo de las cosas que ocupan un lugar en el espacio, y el pensamiento, es decir, el mundo mental, el mundo de las ideas. Se trata, como lo sabemos, de dos atributos infinitos y paralelos de la sustancia que es infinitamente, esto es, de Dios o de la naturaleza. Por consiguiente, la relación que existe entre el cuerpo y la mente humanas no supone ningún dominio posible del primero sobre la segunda o de la segunda sobre el primero, sino, en todo caso, una pura y llana equivalencia en la medida en que, de hecho, son la misma realidad, considerada ya sea bajo el atributo de la extensión o ya sea bajo el atributo del pensamiento. Siendo así, la mente humana es solamente la idea del cuerpo humano. Es decir, una realidad espiritual tan compleja en su composición como el propio cuerpo. Es esta complejidad misma la que da lugar a la conciencia refleja que caracteriza esa idea o esa mente. Al igual que la complejidad del cuerpo posibilita, por ejemplo, determinadas acciones manuales. Por ello, la conciencia no es nunca sino un efecto, una consecuencia, un resultado de la complejidad constitutiva de ese modo de ser finito que es el hombre. Un efecto que, como hemos visto, es necesariamente ignorante de los mecanismos que lo producen y que por ello genera la ilusión de ser el origen absoluto e incondicionado. En este sentido, el hombre y su mente no implican ningún tipo de privilegio ontológico en relación con el resto de la naturaleza. Es decir, no son algo superior a los demás seres naturales, sino que son una simple parte finita y determinada de una naturaleza infinita e indeterminada. Por una parte, entonces, que depende en su esencia y en su existencia de la concurrencia de un gran número de consecuencias y cuya potencia siempre será superada por la del mundo que lo rodea. Ni el hombre ni su pensamiento son una sustancia. Eso es lo que afirma Spinoza, es decir, algo que pueda llamarse causa sui o causa de sí mismo, ¿no? Esta es una definición que aparece en la ética demostrada según el orden geométrico. Según Spinoza, solo podemos definir como sustancia
a aquello que es causa de sí mismo, que se causa a sí mismo. Y resulta que lo único que es causa de sí mismo es la naturaleza o Dios, ¿no? Entendido bajo esta perspectiva que nos ofrece Baruch Spinoza. Bajo esta perspectiva, Spinoza se propone abordar las pasiones humanas, no para enjuiciarlas, condenarlas o justificarlas. Es decir, no para considerarlas desde un criterio moralizante, como es la costumbre, sino para entenderlas. Cito Spinoza: les parecerá chocante que yo aborde la cuestión de los vicios y sin razones humanas al modo de la geometría y pretenda demostrar, siguiendo un razonamiento cierto, lo que ellos proclaman que repugna a la razón y que es vano, absurdo o digno de horror. Mis razones para proceder así son estas. Nada ocurre en la naturaleza que pueda atribuirse a un vicio de ella. La naturaleza es siempre la misma y es la misma siempre, en todas partes, la eficacia y la potencia de obrar. Es decir, son siempre las mismas y en todas partes las reglas y las leyes naturales según las cuales ocurren las cosas y pasan de una forma a otra. Por lo tanto, uno y el mismo debe ser también el camino para entender la naturaleza de las cosas, cualesquiera que sean, a saber, por medio de las reglas universales de la naturaleza. Siendo así, los afectos como el odio, la ira, la envidia, etcétera, considerados en sí mismos, se siguen de la misma necesidad y eficacia de la naturaleza que las demás cosas singulares, y por ende reconocen ciertas causas en cuya virtud son entendidos y tienen ciertas propiedades, en tanto dignas de que las conozcamos como propiedades de cualquier otra cosa en cuya contemplación nos deleitamos. Así pues, trataré de la naturaleza y de la fuerza de las pasiones y de la potencia de la mente sobre ellos con el mismo método con el que las partes anteriores he tratado de Dios y de la mente, y consideraré los actos y apetitos humanos como cuestión de líneas, superficies y cuerpos. Fin de la cita de la Ética. Spinoza se propone desarrollar una teoría objetiva, explicativa, de los afectos humanos que comúnmente se llaman pasiones, considerándolas así como fenómenos naturales que han de entenderse a partir de sus causas próximas y de ciertas leyes o reglas generales. Se trata de examinar a las pasiones con la misma objetividad con el que el entomólogo estudia la vida de los insectos, asumiendo que no puede verse como un vicio o como un defecto o como una carencia. Esto es como si las pasiones y los vicios fueran realidades negativas. No lo son, sino porque precisamente son hechos que necesariamente remiten a condiciones positivas, es decir, a causas eficientes que en nada y por nada rompen con el orden universal, causal, ¿no?, del mismo. Ya veremos que este horizonte no impide en modo alguno que Spinoza distinga y clasifique posteriormente a las pasiones en pasiones negativas de las pasiones positivas, o que hable de pasiones malas o de pasiones buenas. Pero tales distinciones y calificaciones solo tienen sentido después de haber comprendido tanto las causas de las pasiones como la eficacia que tienen con relación a la vida humana.
En otras palabras, en lugar de la tradicional contraposición entre pasiones y razón, el filósofo marrano, es decir, el filósofo judío, español, sefardita, expulsado de su comunidad en el gueto de Ámsterdam, porque a veces pensamos que es holandés. Bueno, sí, él nace en Holanda, pero los propios holandeses lo desprecian porque pertenece a la comunidad judía, a la que también sus propios correligionarios de esta religión monoteísta, pues se encargarán todavía, hasta el momento, de expulsar de la comunidad, ¿verdad? Todavía siguen vigentes las reglas de excomunión en contra de Spinoza. Entonces, bueno, perdón. En otras palabras, en lugar de la tradicional contraposición entre pasiones y razón, el filósofo marrano holandés se compromete en una vía original, la de una racionalidad que en vez de simplemente rechazar y demonizar a lo que aparece como irracional, es decir, las pasiones, busca comprenderlas por sus causas próximas, asumiendo que sólo esa comprensión positiva posibilita la propia afirmación de las pasiones como potencial intelectual y afectivo. El punto de partida de este programa reside en que el ser humano, siendo un modo finito, compuesto de cuerpo y mente, es, al igual que todo lo que existe, un ser potencial. Es decir, es energía que necesariamente tiende a perseverar, a afirmarse, a actualizar su ser, ¿no? La idea de conato o de conatus. Pero este conatus, esta capacidad que nos lleva a perseverar en nuestro ser, constitutivo de los seres humanos, en general de todos los modos y de todas las modalidades y de todos los atributos de la sustancia única, ¿no? Que tienen este conato, no solo los seres humanos, perdón, pero a diferencia de Hobbes, no puede reducirse a un simple movimiento para mantener el orden vital interno o la vida en términos puramente biológicos. Pues ni la mente ni el cuerpo humanos son para Spinoza reductibles a un movimiento físico en la medida en que son potentia, vale decir, energía o dinamis, cuya existencia es siempre una afirmación expansiva, un augeré, autorrealización. De esta manera, su identidad, esto es, la peculiar manera de ser, de existir, de afirmarse mental y físicamente de los seres humanos, no depende solamente de que se conserve, por ejemplo, la circulación de la sangre o el latir del corazón, ¿no? Sino que implica la relativa producción y reproducción de su complejidad corpórea y espiritual. Y cito a Spinoza: pues no me atrevo a negar que el cuerpo humano, aun conservando la circulación sanguínea y otras cosas que se piensan ser señales de vida, pueda por ello trocar su naturaleza por otra enteramente distinta. En efecto, ninguna razón me impele a afirmar que el cuerpo no muere más que cuando ya es un cadáver. La experiencia misma parece persuadir más bien de lo contrario, pues ocurre a veces que un hombre experimenta tales cambios que difícilmente se diría de él que es el mismo. Fin de la cita. Ni el cuerpo ni la mente son o pueden concebirse como cosas inertes, como objetos estáticos. Tampoco son reductibles a máquinas autómatas, como pretende Hobbes, cuya definición de conato
consistía en conservar inercialmente el movimiento vital a través de movimientos voluntarios. Si para Spinoza ser es potencia y actividad, es decir, energía de existir y de actuar, entonces ser humanamente es forzosamente afirmar de manera activa la potencia de una determinada relación corporal del movimiento y reposo, así como afirmar una cierta actividad del pensamiento. No solo es la afirmación de nuestra corporalidad viviente, sino particularmente la producción y reproducción y afirmación y expansión de nuestra capacidad racional humana, de nuestra mente. Nuestra mente se afirma, también lo desea. ¿No? Bueno, no sé si sea adecuado hablar de deseo. De ahí que la unidad cuerpo y mente constitutiva del ser humano, según Spinoza, a diferencia de Descartes o a diferencia de Hobbes, ¿no? Mente y cuerpo forman una unidad en el ser humano, ¿no? A diferencia de Spinoza, perdón, de Descartes, ya lo sabemos, el ser humano es alma, mente, cuerpo, y son diferentes. En el caso de Hobbes, ya lo sabemos, alma es un producto del movimiento mecánico del cuerpo humano y de las afecciones que surgen, ¿no? Entonces, en ese caso diríamos que sería como una especie de monismo naturalista, ¿no? A diferencia de Spinoza tiene una especie de monismo, ¿sí? Pero en el cual el ser humano es la unidad indisoluble de cuerpo y alma, ¿no? Monismo porque solo existe una sustancia, la sustancia infinita que es Dios. Pero cuando hablamos del ser humano, el ser humano se entiende como una unidad psicofísica. Eso es el ser humano, no solo es un cuerpo, no solo es el alma, es la unidad psicofísica, ¿verdad? Bueno, de ahí que la unidad cuerpo y mente constitutiva del ser humano haya de comprenderse como un proceso en perpetua transición de un estado a otro, en condición de las circunstancias favorables o desfavorables para su propia afirmación o existencia. Es decir, el ser humano es dinamismo puro, al igual que todo lo que existe en la naturaleza. El ser humano se ve necesariamente afectado por su peculiar organización con su entorno igualmente dinámico, lo que lo configura justamente como potencia siempre en transición hacia una mayor o menor capacidad de afirmarse e incrementarse. Ahora bien, en este permanente y necesario comercio con el mundo, cada hombre en su desarrollo se verá afectado corporal y mentalmente por realidades que o bien concuerdan con su naturaleza, favoreciendo su potencia, o bien se oponen a ella, disminuyendo el conato. Y siendo la mente la idea del cuerpo, ella percibirá estas afecciones como afectos o modulaciones de su propio deseo constitutivo, es decir, el de perseverar en el ser. Es decir, como alegrías o tristezas, amores u odios, esperanzas o miedos provocadas por ese entorno. Tales afectos serán denominados por Spinoza pasiones, en tanto que dependan más de la potencia de las cosas externas que de la propia potencia del ser humano, por cuanto expresan justamente la pasividad o la impotencia de los mismos, de los seres humanos, en su relación con el entorno. Pues son pasiones, ¿no? Pues son pasivas. Serán en cambio llamadas acciones cuando y solo si por el contrario dependen más de las potencias corporales e intelectuales del ser humano que de las cosas exteriores. O sea, hay pasiones, somos pasivos, y acciones, ¿no? Somos activos.
la dicotomía fundadora de la comprensión, explicación de las pasiones es la que opone pasividad a actividad, heteronomía a autonomía y, en definitiva, impotencia a potencia. En este sentido, el problema de las pasiones y su fuerza será reconducido al problema de la impotencia corporal y mental humana, así como del desarrollo posible de su también relativa potencia, es decir, capacidad para ordenar, modelar y transmutar la energía afectiva de pasiones activas, de pasiones pasivas, de afectos pasivos, en acciones activas, como pasar de la heteronomía a la autonomía y de las pasiones humanamente destructivas a las pasiones humanamente constructivas. En su intercambio con el entorno natural, la vida afectiva del ser humano nunca podrá ser completamente autónoma. Nunca podremos ser absolutamente indiferentes de circunstancias como la fortuna o acontecimientos incontrolables. Al menos tendremos la posibilidad de entender por las causas a los afectos y a las afecciones, y entendiéndolas, tal vez transformarlas en afectos progresivos, en alegrías expansivas de una mayor potencia relativa corporal y mental. Ello requiere reconocer otra dicotomía interna a los afectos, que son pasiones. Es decir, la dicotomía que opone las pasiones tristes, expresivas de un tránsito a una menor potencia, a las pasiones alegres, expresivas de un tránsito a la mayor potencia, al mayor conato, mayor afirmación de nuestro ser. En ambos casos, se trata de afectos que se explican por la fuerza de las cosas exteriores, de lo que Machiavelli llamaba fortuna en El Príncipe, ¿no? Maquiavelo habla de que el político tiene que tener en cuenta siempre los acontecimientos externos, ¿no? Incluso pone ahí que debe de contar con la diosa Fortuna, ¿no? Que es una diosa latina que Virgilio, el máximo poeta, digamos, épico del mundo latino, aquel a que el emperador Marco Aurelio le encarga elaborar una historia de la fundación de Roma, y de la cual aparece este texto famosísimo que conocemos como la Eneida. Bueno, Virgilio, ¿no? Por ejemplo, un poco hablaba de esta diosa, de la diosa Fortuna, ¿no? También Maquiavelo. Pero bueno, en ambos casos, tanto las potencias que elevan nuestro conato como las que lo disminuyen dependen considerablemente de la fuerza de la fortuna, ¿no? Condiciones completamente externas a nuestro deseo y a nuestra potencia de obrar. Lo que está más allá de nosotros, ¿no? De nuestro control, en el entorno que nos rodea. Bueno, en ambos casos entonces, ya sea que aumente nuestro conato, pasiones alegres, o que se disminuya, esto depende de cuestiones externas. Unas pasiones debilitan nuestra potencia, nos vuelven más débiles y menos capaces de actuar. Y las otras, en cambio, nos fortalecen y aumentan nuestras capacidades para actuar. De donde deriva la aguda crítica espinosista a las morales ascéticas y sacrificales, como el cristianismo, por ejemplo. El dolor, la tristeza, el odio y el arrepentimiento, por sí solas, son pasiones negativas que en manera alguna conducen a un ánimo fuerte,
o a una vida espiritualmente superior. Sin duda, excepcionalmente, el odio, la tristeza, nos pueden ayudar a evitar males mayores o tal vez servir como alarmas en relación con posibles alienaciones o enfermedades. Pero nada justifica racionalmente, por ejemplo, la pretensión nietzscheana de que lo que no nos mata nos fortalece, ¿verdad? Entonces hay que sufrir y entonces lo que no te mata, los ayunos, los latigazos, el remordimiento, ¿verdad? La moral cristiana que te dice que el arrepentimiento es una virtud, ¿no? De nada nos sirve. Por el contrario, los afectos de alegría, de placer, de amor e incluso de ambición, es decir, de deseos que sean satisfechos, que mis deseos sean satisfechos, es decir, pasiones que expresan un tránsito positivo de nuestra potencia, ¿acaso puedan en tránsito positivo alienarnos o tener excesos, haciéndonos dependientes de ciertas cosas que no son, que son inciertas, ¿no? Pero por sí mismos suponen un incremento de nuestra capacidad de obrar y de entender, de comprender racionalmente el amor, el placer, todo aquello que potencia nuestra capacidad vital, la alegría, la alegría. Véanlo, esto tiene connotaciones políticas muy fuertes. Si se basa la dominación política en el miedo, Spinoza lo ve como una pasión, el miedo, completamente negativa, porque nos paraliza, nos impide desarrollarnos, actuar, afirmar nuestra potencia intelectual y afirmar nuestra potencia física. Las personas que tienen miedo, y Spinoza en esto es muy radical, particularmente en el Tratado Teológico Político, que invito a que lo lean, el prefacio, es una de las obras maestras del pensamiento político racionalista. ¿En qué se justifica la dominación irracional, dice Spinoza, de las religiones y de los gobiernos monárquicos? En disminuir la potencia vital de sus súbditos y de los creyentes. Las religiones con sacrificios de moral ascética. El ayuno, la tristeza, el arrepentimiento, la esperanza de cosas inciertas que disminuyen nuestra capacidad para obrar. ¿Cómo justifican los gobiernos tiránicos su dominio? Infundiéndonos temor, temor al castigo, haciéndonos creer a partir del temor. Fíjense, esto es algo, en Spinoza, perdón aquí por la digresión, esto es algo muy importante de Spinoza. En el Tratado Teológico Político afirma que cuando nosotros somos víctimas del temor, de la tristeza, del odio, del arrepentimiento o de la esperanza, todas ellas pasiones negativas, somos más susceptibles de creer cualquier clase de cosa, aunque sea lo más supersticioso y lo más irracional del mundo. La gente más atemorizada es la gente que más cree en las supersticiones. La gente que tiene mayor temor es susceptible de creer cualquier cosa,
Como por ejemplo, que Dios se convirtió en un ser humano. O que la Virgen María, que era un ser humano, no murió, sino que fue llevada a los cielos. O que se aparece el demonio en el cerro a las personas. Cosas. O que los reyes son una clase de seres humanos completamente diferentes, elegidos por Dios, con sangre azul, para gobernarnos. Piensen ustedes, los invito, ¿cuántas cosas no creemos por temor? El origen de nuestras creencias a partir del temor. Bueno, en fin. Cito a Spinoza. Solo una torva y triste superstición puede prohibir el deleite. ¿Por qué saciar el hambre y la sed va a ser más decente que desechar la melancolía? Ningún Dios, ni nadie que no sea un envidioso, puede deleitarse con mi impotencia y mi desgracia, ni tener por virtuosos las lágrimas, los sollozos, el miedo y otras cosas por el estilo, que son señales de un ánimo impotente. ¿Qué religiones tenemos, no? En el que se hacen pasar por virtudes lo que debilita nuestra potencia para vivir. Muy por el contrario, cuanto mayor es la alegría que nos afecta, tanto mayor es la perfección a la que pasamos. Es decir, tanto más participemos necesariamente de la naturaleza divina. Fin de la cita. Potencia y poder. En este punto, es importante subrayar la distancia que separa esta teoría espinosista de los afectos, pasiones, de la propuesta por Hobbes. El deseo de perseverar en el ser humano o de afirmar, maximizar la potencia constitutivos del conatus humanos, recuerda siempre al endeavor hobbesiano, así como el afán de poder y la búsqueda insaciable de la felicidad. Empero, la propia noción de potentia, utilizada por Spinoza, remite, como hemos visto, a un campo semántico muy diverso al propio de la noción hobbesiana de poder. Esta última, la noción de potentia, concierne, como se ha visto, al conjunto de recursos materiales y espirituales, así como a la capacidad de dominar otros seres humanos, considerados todos como medios instrumentales para satisfacción de deseos variados e infinitos. En este sentido, se puede decir que el autor de Leviatán concibe las pasiones, deseos y poderes humanos desde un horizonte puramente instrumental, según el cual lo bueno y lo malo se reducen en definitiva a lo útil y lo perjudicial para el movimiento vital circular. De ahí se sigue que para Hobbes todos los bienes sean externos e instrumentales y que las propias virtudes morales, de las que todavía no hemos hablado, ¿verdad? Que por cierto no existen si no existe la sociedad civil. En el estado de naturaleza no existen ni vicios
ni virtudes morales, ¿no? Eso es muy importante. Las virtudes morales, lo repito, son simplemente puros medios, simplemente instrumentos que nos permiten evitar la muerte violenta y prematura. Son instrumentos que nos permiten acceder a una vida segura y confortable. Entonces, no hay que ser virtuoso porque uno tenga una moral elevadísima y quiera ser un santo y convertirse en el Jesucristo del siglo XXI. No. Es que uno instrumentalmente me conviene más ser pacífico que buscar el conflicto. ¿Por qué me conviene más? Porque con eso evito la muerte violenta y prematura. Con eso me garantizo siendo honesto, siendo pacífico, siendo, digámoslo así, virtuoso, cualquier cosa que signifique, cualquier contenido que ustedes les den a la virtud, eso me garantiza una vida tranquila, una vida confortable. No, yo no soy virtuoso porque quiero llegar al cielo, me quiero convertir en el próximo Martin Luther King, en el próximo Mahatma Gandhi, el próximo Jesucristo, Krishna, la divinidad que ustedes quieran, o ser el angelito de mi cuadra. Es que me conviene. ¿Para qué me conviene? Para no ser asesinado. Para evitar mi muerte prematura y violenta, que como lo hemos señalado, es el máximo mal humano. Es muy difícil saber cuál es el bien, ¿no? Dice Hobbes. Muy difícil que los seres humanos se pongan de acuerdo en cuál es el bien máximo, ¿no? Pero en lo que sí se ponen de acuerdo es en qué es el máximo mal. Igualmente, el conocimiento, la ciencia, la filosofía, lo mismo que la racionalidad en general, solamente pueden ser concebidos por Hobbes como los medios, los instrumentos que los hombres utilizan, los seres humanos utilizan como el lenguaje para un fin externos a ellos: conservar la vida biológica. Para eso se hace tanta filosofía, para eso hacemos ciencia, para eso somos racionales, para eso sirve la racionalidad, para evitar, bueno, en primer lugar, para espantar el temor, y lo he repetido varias veces, y para evitar la muerte violenta, prematura. La potencia espinosista, en cambio, concierne a la capacidad que tiene cualquier cosa para existir, es decir, afirmar su propio ser en un contexto causalmente determinado por las relaciones de oposición o concordancia con las cosas que lo rodean. En este sentido, la potencia no es algo instrumental, es decir, un conjunto de recursos utilizable para algo, sino constitutivo del ser humano, es decir, de los modos o de las cosas finitas. Ser algo, para Spinoza, es precisamente tener la potencia de ser ese algo, o más precisamente, afirmarse como dicha potencia. ¿Acaso por ello el conatus constitutivo de todas cosas, la idea de perseverar en el ser, puede considerarse como teleológico, es decir, como orientado por una cierta finalidad intrínseca de las sustancias, de las cosas, consistente en la máxima u óptima realización de dicha potencia intrínseca? Pero en todo caso, importa subrayar que esa supuesta finalidad o meta del conato en ningún caso puede, espinosistamente hablando, considerarse como un arquetipo o una norma ideal preexistente o predeterminada al estilo de las formas de Platón o del motor inmóvil de Aristóteles.
resultado de su composición, es decir, la concordancia y oposición con un entorno complejo y cambiante, la afirmación máxima u óptima de la potencia individual de cualquier cosa es producto de la poiesis, de la producción de sí mismo y de la autopoiesis, de la autoproducción de efectos, afecciones y acciones efectivas e irreductibles. Por ello, aun siendo útiles humanamente como recursos instrumentales, las normas o modelos prescriptivos han de considerarse solo como medios de una producción cuyo sentido es radicalmente inmanente y no trascendente, y que por ello mismo es pura actividad afirmativa e innovadora. En este sentido, la potencia de cada ser humano depende de su composición física y mental y se expresa como un desarrollo de capacidades corporales e intelectuales en función de las transiciones positivas o negativas generadas por un entorno más o menos favorable a dicha potencia. En este desarrollo, las reglas generales o los modelos ideales pueden ayudar a la formación inicial de tales capacidades, pero pueden también convertirse en factores alienantes, en imperativos hostiles, en paradigmas extraños, cuya fuerza más bien obstaculiza el propio desarrollo, impidiendo la productividad propia del ser humano singular. Por ello, es que una ética puramente normativa generalmente termina por convertirse en una ética heterónoma, en un marco prescriptivo hostil y represivo, generador de tristezas y de odios, y en definitiva, en expresión de una impotencia y debilidad en relación con las causas externas. De ahí la crítica de Spinoza a todas estas éticas ascéticas que proponen virtudes y códigos morales que al no cumplirse, o sea, piensen en la ética religiosa, sus virtudes son imposibles de cumplir y al no poder cumplirlas generan tristeza en las personas. ¿Cuántas personas no existen traumatizadas por su sexualidad? El cristianismo que nos habla acerca de toda esta cuestión de la moral sexual, la castidad, ¿no? El precio de la virginidad. ¿Y cuántas personas son incapaces de, incluso hasta los sacerdotes, ¿no? Hasta los sacerdotes. Se supone que tienen ahí ciertas normas, ¿no? Son incapaces de, y generan sentimientos de culpa, de arrepentimiento, de impotencia, de tristeza. Yo tenía un amigo sacerdote que me decía, muy triste, en una depresión muy grande, maldita sea la hora en la que tuve que conocer las leyes de Dios. Porque hubiera yo preferido no conocer la voluntad de Dios, porque seguirla me sobrepasa, ¿no? Entonces, ahí por eso esas éticas pueden convertirse en éticas represivas, que impiden nuestro conato vital. Cierro esta digresión. Pues la virtud del ser humano, que se identifica con la felicidad, no consiste en alcanzar ideales predeterminados, modelos abstractos de perfección, como sería el caso de los santos, o de los sabios filósofos, o de así gente excepcional, ¿no? Los grandes virtuosos, o en compararse con ventaja con otros seres humanos, la idea de eminencia que propone Hobbes, ¿no? Cuando alguien es eminente es porque en la comparación con otros seres humanos pues, se pone hasta adelante, ¿no? Sino en la máxima afirmación posible de todas las propias capacidades, de la propia potencia de existir humanamente. Siguiendo a Hirschman,
Para Spinoza, por ello, más que hablar de la búsqueda o producción de la felicidad o de la virtud, habría que hablar de la felicidad o virtud intrínseca a la búsqueda. No buscar la felicidad, sino encontrar en la búsqueda la felicidad. Por lo mismo, la potencia espinosista es irreductible al poder eminente del que trata Hobbes. De hecho, el afán de dominio sobre otros seres humanos no es para Spinoza el resultado del cálculo racional, como lograr la satisfacción de determinados deseos a través de la instrumentalización de otros seres humanos, sino la consecuencia de una ambición personal concerniente al modo en el que nos afectan las alegrías y tristezas, los amores y odios de nuestros semejantes. ¿Cómo nos afecta que unos nos amen o que nos odien? Y es ahí donde aparece el deseo de dominio de Hobbes, en cómo me afecta que alguien me ame o me odie. Y ahí aparece el afán de dominación hobbesiano. Un cálculo racional de Hobbes. No, dice Spinoza, eso no es así. Estos deseos, este deseo de poder aparecen, ¿no? No como el cálculo racional, sino como la consecuencia de las pasiones. Entonces, entender ese afán de poder nos remite así al hecho de que constitutivamente nuestros deseos se ven afectados desde nuestro nacimiento por los deseos de los demás. Por lo que Spinoza denomina la imitación de los afectos. Así desearemos, amaremos y esperaremos lo que nuestros semejantes deseen, amen y esperen. Y odiaremos y temeremos en el mismo sentido. ¿No han visto cómo se juntan los grupitos de odiadores? Los grupitos de amantes. Todos nos juntemos para odiar a tal persona. Entonces se juntan, ¿no? O sea, esa es la comunidad de los afectos de la que habla Spinoza. Porque claro, ¿no? El hecho de que tú odies a quien yo odio, a mí me da cierta alegría. Pues no soy el único que lo odia. El hecho de que tú ames lo que yo amo, también me da más alegría porque me afecta que tú ames lo que yo amo. Eso es muy importante en la ética spinociana, ¿no? Eso que él llama la comunidad o la imitación de los afectos. Deseamos, amaremos y esperamos lo que nuestros semejantes deseen, amen y esperan. Cuando te juntabas con tu amiguito y te ponías a criticar a los demás, dejaste de juntarte con tu amiguito y ahora el amiguito te critica a ti con el otro grupo. Pues así somos, eso somos. No hay por qué moralizar esto. No hay por qué decir que eres hipócrita, que eres bueno, que eres malo. No. Esa es la forma en la que nos afectan las pasiones. No está ni bien ni mal. Las alegrías y las tristezas de los otros habrán de afectarnos, provocando ambiciones, el deseo de convertirnos en causas de pasiones. Esto es, imagínense, el deseo de ser productor de alegrías y tristezas de nuestros semejantes. Ese va a ser el deseo. Conduciendo a la gente a amar aquello que nosotros amamos y a odiar en consecuencia lo que nosotros odiamos. O sea, eso no es nada nuevo, así somos. No sé si ustedes sean pues, así como tengan un espíritu gregario, ¿verdad? De hacer equipitos y de hacer amiguitos y eso, clubs, ¿no? Entonces nos juntamos todos para amar lo que amamos y por eso somos los buenos y odiar lo que todos estamos de acuerdo en odiar porque pues, por eso somos los buenos. Y no solo, eso nos despierta la ambición
de ser nosotros los productores de amor y odio en nuestros semejantes. De ahí se seguirá la identificación del amor a otros con el deseo de dominar sus deseos, de controlar sus sentimientos, de gobernar su mente, convirtiéndolos en meros instrumentos de nuestros goces. Ya, uní a todos mi equipito, todos mis amiguitos, conspiramos en contra de uno, y entonces como yo les infundí a ustedes el amor por la filosofía o por cualquier otra cosa, aparece la noción de poder. Logré colonizar sus mentes. ¿Qué van a amar? ¿Qué van a odiar? ¿Hacia dónde van a controlar sus sentimientos? De ahí también se derivará la pretensión humana de provocar tristeza y dolor a aquellos que odiamos, que nos generan tristeza, que nos generan dolor. Y también de ahí surge el deseo de someterlos y de dominarlos. De amar a los que amamos y de odiar a los que odiamos. En ambos casos el deseo es de someterlos. Lejos pues, dice Spinoza, de surgir de la razón o del mero cálculo instrumental, la ambición de poder, entendido como dominio sobre otros seres humanos, encuentra su fuente, en Spinoza, en un deseo desmesurado de los seres humanos de ser amados, de convertirse en el centro de los afectos de alegría de los demás y por ende de convertirse en los gobernantes del ánimo de la gente. De ahí viene el afán de poder, en la pretensión humana de que nos amen. Quien no me ama está contra mí. Imagínense. Este narcisismo insaciable, este querer transformarse en objeto de pasiones amorosas de otros para mí, para así constituirme en la causa de la alegría de los demás, lo que esta perspectiva alimenta es la ambición de honores y gloria que mueve a los tiranos y a los déspotas, que viendo siempre fracasar sus delirios de grandeza, truecan su amor en odio, su deseo de ser amados en el deseo de ser temidos, de convertirse más bien en el objeto de las pasiones colectivas de odio, de resentimiento, de tristeza. Como no me puedes amar, como este narcisismo incurable de los seres humanos, de convertirse en el centro de los afectos amorosos de los demás, no se puede cumplir, entonces me voy a convertir en el centro de odio de los demás. Entonces ahora, como dice Maquiavelo en El Príncipe, más vale ser temido que amado. Entonces ahora les voy a infligir a ustedes que no me amaron sentimientos de odio hacia mí, de resentimiento, de tristeza. Imagínense esta visión tan defectiva que tenemos de los seres humanos, que Spinoza no le está moralizando. No estamos moralizando nada. No estamos diciendo que sea bueno, que sea malo o que qué malditos somos. Es que así somos. Así somos, ¿eh? No es que seamos buenos o malos. Pero fíjense, este deseo de ser amado rápidamente se convierte en el afán de ser odiado. Dice Alejandra Maldonado en Aburrida en Bouveret, la envidia es un sentimiento tan hermoso cuando soy yo la que lo produce a los demás. Imagínense ese deleite, yo diría malsano, perverso, que tenemos como seres humanos, de convertirnos en el objeto de envidia de otros, que la gente envidie.
como no me puedes amar, entonces ahora te voy a demostrar que soy mejor que tú para que me tengas resentimiento. Ya no amor, sino resentimiento. Imagínense, esto fuera de la moral, ¿eh? No moralice, no, es que qué maldito es Spinoza. Pues, digo, no por nada prohibieron su filosofía y todavía está prohibida por el judaísmo, ¿no? Creo que los cristianos ni se han enterado que existió este señor, ¿verdad? En efecto, recogiendo una tradición del pensamiento político, Spinoza muestra que tal ambición de poder sobre los demás implica necesariamente una enorme dependencia, una verdadera servidumbre del presuntamente poderoso, quien para conquistar los afectos de otros se ve obligado a doblegarse a sus más diversas y heterogéneas pasiones y opiniones, a amar solo a los que lo aman y a opinar lo que ellos opinan, sin ser capaz nunca de verdaderamente controlar nada, pues nada es más variable, fortuito e incierto que los afectos de los demás. Fíjense la situación de dependencia del tirano, ¿no? Necesita del afecto, ya sea positivo o negativo de los demás. Si no tiene ese afecto positivo o ese afecto negativo, pues entonces el tirano no tiene sentido, ¿no? De hecho, la reducción de los otros a puros medios instrumentales para la satisfacción de determinados deseos irrestrictamente egoístas tienen como condición una imposible soledad afectiva, un solipsismo del deseo que en el fondo es tan irrealizable como cualquier utopía. Tal miseria afectiva, lejos de promover quién sabe qué felicidad o satisfacción, la de esta clase de tiranos, expresa por el contrario la impotencia, la tristeza, el rencor, la envidia y el odio. Es decir, el predominio de todo aquello que niega la potencia humana para actuar y para comprender racionalmente las cosas. Lo que explica precisamente para Spinoza la malevolencia y crueldad de los que se convierten está desmesurada y frustradamente esta promesa de amor como fuente inagotable de fobias, de deseos de destrucción e incluso de autodestrucción. Los gobernantes, este afán de poder, alienados por la ambición de gloria o por la ambición de riquezas, los seres humanos confunden la felicidad con una confusa noción de poder que necesariamente los separa de su potencia efectiva, de su capacidad de obrar y de entender, pero también de su capacidad de establecer verdaderas relaciones de amistad y cooperación, es decir, de fortalecimiento afectivo y recíproco con sus semejantes. La transmutación de los afectos. Desde el punto de vista de Spinoza, los seres humanos se vuelven malignos a causa del predominio en ellos de pasiones tristes, es decir, de los afectos del odio y de la envidia que disminuyen su capacidad de obrar y entender positivamente. En este sentido, bueno y malo, para Spinoza, son términos relativos a aquello que incrementa o disminuye la humana potencia de existir. Bueno, por ende, supondrá un afecto que nos hace transitar a una mayor potencia y por ende se expresa con alegría. Malo, en cambio, implicará una afección negativa que nos vuelve menos potentes y que se expresa como tristeza. Ahora bien, en tanto tales afectos son pasiones, su fuerza se deriva más de la potencia de las causas externas que de la humana potencia. Y por ende, puede tratarse de alegrías alienantes. Esto es, que nos convierten en esclavos de la fortuna, de las cosas inciertas, y parciales. Es decir, que aunque provocan gozo, debilitan en otros aspectos la composición corporal o mental de los individuos.
De ahí que solo a través del conocimiento adecuado sea posible distinguir entre lo verdaderamente útil, lo bueno para nuestro conato, y lo que en cambio implica algún tipo de afecto que puede ser perjudicial para el mismo. Por ello, para Spinoza, el esfuerzo por conocer adecuadamente y todo lo que favorece a este esfuerzo es necesariamente bueno, al ser al mismo tiempo afirmación de nuestra potencia mental y corporal y medio para ordenar nuestra relación indispensable con el mundo que nos rodea. Empero, la dinámica afectiva del conatus humanos, el propio conocimiento adecuado, es decir, la capacidad de entender racionalmente tanto el mundo externo como nuestra relación con él, no debe verse como un proceso desinteresado, intelectualista o abstracto, sino por el contrario, como un desarrollo afectivamente orientado de nuestra potencia mental. Tanto las ideas de la imaginación, necesariamente confusas y subjetivas, como las ideas racionales o adecuadas, necesariamente verdaderas, implican siempre una carga emocional que explica precisamente su fuerza y eficacia. Por lo que el paso de la imaginación o primer género de conocimiento al conocimiento racional y al entendimiento intuitivo es también un tránsito afectivo, una mutación en la manera en que somos afectados por y podemos afectar a la realidad exterior. Es decir, un cambio en la manera en la que nos relacionamos afectivamente con el mundo. Cito Spinoza. Un afecto, que es llamado pasión, del ánimo, es una idea confusa en cuya virtud la mente humana afirma de su cuerpo o de alguna de sus partes una fuerza de existir mayor o menor que antes. Y en virtud también, una vez dada esa idea, la mente es determinada a pensar tal cosa más bien que tal otra. Como hemos visto, las ideas inadecuadas expresan, aunque de modo confuso y mutilado, la manera en la que somos afectados por el mundo exterior. Por ello, su generación depende más de la potencia de las cosas que nos afectan corporal y mentalmente que de nuestra potencia mental de entender racionalmente tales experiencias. De ahí que expresan más la pasividad que la actividad de la mente. Esta inadecuación de las ideas, a su vez, es la base de su carácter pasional en términos afectivos. Esto es, de su eficacia afectiva que nuevamente expresa la mayor potencia de ese mundo con relación a nuestra potencia. En este sentido, nuestro deseo constitutivo de perseverar en la existencia, cuando depende de ideas confusas, es un deseo alienado, pasivo, puesto que remite a causas exteriores y no a nuestra propia potencia. Pero en la medida en que formamos ideas adecuadas tanto de esas causas como de nosotros mismos, en esa medida, transmutamos los afectos pasivos en activos y las pasiones en acciones. Solo que esta forma de ideas adecuadas es ella misma un proceso afectivo, un proceso de afirmación de potencia, que implica condiciones favorables, es decir, predominio de pasiones alegres, y que provocan afectos positivos. De esta manera, según Spinoza, conocer, entender, producir ideas verdaderas son procesos de transmutación de los afectos y no solamente una tarea abstractamente intelectual. Lo que permite comprender por qué para Spinoza el conocimiento verdadero de lo bueno, de lo útil y de lo perjudicial, de lo malo, solo tiene eficacia si implica una fuerza afectiva. Es decir, si este conocimiento es al mismo tiempo un afecto.
En este sentido, el camino de la felicidad coincide con el del desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, solo por cuanto de este desarrollo supone la afirmación de la alegría de entender que ahora en las sociedades que vivimos, absolutamente en decadencia, la alegría es por ser un completo, pongan ustedes el calificativo que quieran, pero la gente ya no quiere comprender. Incluso hasta presumen, es una moda presumir que eres descerebrado. Es una moda presumir que no lees libros, que tú nunca en tu vida has escrito nada, que jamás te has preocupado por investigar. Es una moda presumirlo. Imagínense, ¿no? ¿Quién va a hablar de la alegría de conocer? Solo un loco como Spinoza, ¿no? Pero bueno, esa alegría se impone frente a los afectos negativos que debilitan dichas capacidades. Lo que significa que para Spinoza no se trata simplemente de reprimir o gobernar las pasiones en nombre de una razón policíaca o punitiva encargada de vigilar y castigar. No, no se trata tampoco de anestesiar o suprimir las pasiones en aras de una supuesta insensibilidad intelectual o de una asepsia emocional, ¿no? Así como la que ahora esto que llaman higiene mental, ¿no? O lo que Félix Guattari llama ecología mental. Es como una especie de asepsia, ¿no? Asepsia emocional. Les recomiendo la obra de Félix Guattari, Ecosofía, por si les interesa más acerca de esta idea de la de la ecología mental. Bueno, que es otra manera de entender la asepsia emocional, ¿no? La limpieza de las emociones. Capaz de hacer al hombre indiferente esta asepsia mental en relación con el mundo exterior y con sus propios deseos y necesidades. Es decir, entre otras cosas porque la racionalidad y el entendimiento no son, como en Platón y Aristóteles, la parte superior del alma, una especie de poder gubernamental por encima de las mejores, ¿no? Por encima de las otras pasiones, de las otras partes del alma. Ni gozan tampoco la razón ni el entendimiento de quién sabe qué fuerza lógica o moral para sujetar la voluntad a esos denominados pasiones que se originan en el cuerpo. En realidad, desde la perspectiva espinosista, moderar, reprimir o incluso suprimir las pasiones quiere decir solamente modificar las correlaciones de fuerzas entre aquellos afectos de tristeza que disminuyen nuestra potencia y aquellos afectos que la incrementan, y transmutar tales afectos de pasivos en activos, de pasiones en acciones, mediante su conocimiento y el correlativo ordenamiento de nuestros encuentros corporales. En otras palabras, solo si el deseo de perseverar en el ser se configura como deseo de conocer y entender, como deseo entonces de afirmar un proyecto de vida ética y por ende de relación moral con los semejantes, solo entonces se forjarán las condiciones que posibilitarán el predominio de la alegría y el amor sobre la tristeza y el odio. Ciertamente, en tanto somos una parte finita de naturaleza infinita que nos supera infinitamente en potencias, necesariamente padeceremos. Seremos relativamente pasivos y relativamente dependientes de las cosas exteriores. La buena o la mala fortuna, o sea, circunstancias fuera de nuestro control mental y corporal, siempre determinarán afecciones y afectos de alegría y de pasiones que en mucho modularán nuestros deseos y nuestro propio conato. En esta perspectiva, la hipótesis hobbesiana de un estado o condición natural de los hombres que se identifica con un estado de guerra de todos contra todos a causa de la naturaleza de las pasiones humanas, será retomado por Spinoza,
pero solo para mostrar que si bien los seres humanos ciertamente entran en conflicto en razón de dichas pasiones, generando una situación de impotencia generalizada, al ser arrastrados en direcciones contrapuestas y sobre todo al pretender imponerse recíprocamente sus deseos unos sobre otros, esta sociedad, la sociedad hobbesiana del estado de naturaleza, lo que en realidad hace es que los conduce a la búsqueda de una convivencia social relativamente pacífica. No solo es el miedo, sino la necesidad de afirmar una potencia que solo puede desarrollarse justamente mediante la articulación con otras potencias individuales. En efecto, dado que la potencia propia de cada individuo aislado se vería ampliamente superada por la potencia de un entorno incierto y más hostil, su propia supervivencia exige una mínima cooperación social con otros individuos. Así, la presunta condición natural propuesta por Hobbes remitirá no tanto a una situación de guerra, sino más bien a una imposible situación de soledad y aislamiento, equivalente a la mayor impotencia de los seres humanos. De manera que, como establece claramente Spinoza en el tratado político, y cito, el miedo a la soledad es innato a los hombres, puesto que nadie en solitario tiene fuerzas para defenderse, ni para procurarse los medios necesarios de vida. De ahí que los hombres tiendan por naturaleza al estado político, status civilis, en latín, y es imposible que lo destruyan del todo. Fin de la cita del primer parágrafo del Tratado Político. Antes que el miedo recíproco planteado por Hobbes como pasión dominante en el supuesto estado natural, se encuentra el miedo a la soledad y las causas de éste, lo que significa que para Spinoza la vida social, la sociedad en tanto organización de la cooperación y la convivencia humana, es en cierto modo anterior a las formas de gobierno político, es decir, a sus constituciones políticas efectivas, aunque sin embargo requiere de estas para poder subsistir. Teniendo que cooperar para poder reproducirse, los seres humanos se enfrentan inmediatamente al problema de que sus pasiones los arrastran en diversas direcciones y los enfrentan unos con otros. Y cito a Spinoza: por eso hay que temerlos más, por cuanto más poder tienen y por cuanto son más perspicaces y astutos que los demás animales. Y como los hombres están por naturaleza sometidos a estas pasiones, los hombres son enemigos por naturaleza. Fin de la cita del Tratado Político. La conservación misma de la vida social exige la configuración de un poder político propiamente dicho. Esto es, de una potestad o potestas o imperium capaz de unificar y pacificar las pasiones humanas, estableciendo una esperanza o un miedo común. Acuérdense, los dos términos spinozianos, potentia, la potentia como esta clase de conatus, y la potestas o imperium, que es el que unifica nuestros conatos, ¿no? Ni la vida social ni la formación de un poder público o común son, pues, para Spinoza, productos de un artificio de la racionalidad humana. Son, por el contrario, resultado espontáneo de las necesidades, los deseos y pasiones humanas que conducen a los individuos a convivir socialmente y a organizar formas de gobierno más o menos bárbaras y brutales, o más o menos civilizadas y pacíficas, que en todos casos dependen no de una sola racionalidad individual,
sino de la más o menos adecuada canalización institucional de los miedos, pasiones y esperanzas de cada integrante social. Esto tendrá, como veremos más adelante, enormes consecuencias para el contraste entre las teorías políticas de Hobbes y Spinoza, así como para su reformulación del justnaturalismo. Si para Hobbes la desmesura de las pasiones humanas deriva en buena medida del lenguaje, mismo que, como hemos visto, potencia la dimensión temporal de los deseos, aversiones, miedos y esperanzas, provocando ese ilimitado afán de poder que desembocará necesariamente en la guerra de todos contra todos, en cambio, para Spinoza, la dificultad con las pasiones no deriva tanto de su desmesura como de su inconstancia y volubilidad, consecuencias de una realidad que excede con mucho la potencia individual de cada ser humano. Las pasiones solo pueden ser tan variables e inestables como la propia fortuna o conjunto de encuentros fortuitos con que inevitablemente se enfrenta. Ello explica que el ser humano estará tanto más sujeto a variaciones pasionales cuanto mayor sean sus debilidades relativas frente a las circunstancias que escapan a su control. Así en el niño recién nacido, el ejemplo propio de Spinoza, pasará vertiginosamente por los más opuestos estados de ánimo a tenor del impacto de una realidad exterior que solo puede provocarle los miedos y las expectativas más desproporcionadas, así como las alegrías y tristezas más heterogéneas. Solo el desarrollo corpóreo e intelectual de este bebé, de este niño, le permitirán un mayor dominio efectivo de sus encuentros placenteros o dolorosos, aminorándose así su dependencia de esa realidad externa incontrolable. Sin embargo, por más que dicho desarrollo físico y mental le posibilite a este niño hipotético un cierto dominio sobre su entorno y aún sobre sus propios afectos, lo cierto es que circunstancias fortuitas sumamente desfavorables, accidentes, enfermedades, pérdidas, desgracias dolorosas, harán resurgir pasiones expresivas de una impotencia y con ellas estados transitorios alienantes, convirtiendo a este personaje en un verdadero sujeto de pasiones tan inconstantes como desproporcionadas, sobre todo en la medida en que tales afectos involucren ideas confusas e inadecuadas, es decir, imaginaciones, que necesariamente tendrán la consecuencia de ser desproporcionadas, exageradas y además egocéntricas, es decir, expresivas de una relación puramente subjetiva y por ende deformadas con el mundo. Este punto es bien interesante, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hay gente que nos odia porque tiene ideas confusas, inadecuadas, imaginaciones acerca de nosotros? Nos odia o nos ama, ¿eh? Cualquiera de las dos. Porque no tiene ideas claras y distintas acerca de la naturaleza de nosotros, de la naturaleza humana, de la naturaleza que le rodea. Y entonces, estos personajes, el niño, que aun cuando tiene un dominio sobre sus afectos y sobre el medio que le rodea, inevitablemente pues va a llegar a pasiones tristes que le impiden, ¿verdad?, desarrollarse, condicionadas por una lógica que escapa a la propia consecuencia del individuo. Las representaciones imaginarias adquirirán, por así decirlo, una autonomía en relación a sus causas exteriores, misma que dará cuenta de los miedos y amores desproporcionados que dichas causas producen. Así, las cosas podrán ser por su sola semejanza con estos otros objetos, es decir, por accidente,
causas de miedos, esperanzas, fobias y filias totalmente incomprensibles para el individuo que las padece, generando difusos estados de angustia, de euforia, de depresión o de exaltación, desconociendo su propia ignorancia con relación a estas pasiones. El hombre se verá sometido a los delirios de la imaginación y de la superstición. Es decir, a creer que su felicidad depende de presagios o de amuletos o de otras personas, de lo que hacen las demás personas. Es que me hace sumamente infeliz, ¿no? ¿Cómo? De señales propicias para un destino que se les aparece necesariamente como algo tan incierto como incontrolable. De esta forma, mientras más deposite el ser humano sus deseos, esperanzas y temores en cosas fortuitas e inciertas, más tenderá a imaginar poderes superiores de corte supersticioso a los que deberá rendir tributo y de los que deberá depender su propia vida. Por ello, para Spinoza, ni la esperanza ni el miedo pueden verse como virtudes, ni mucho menos como afectos motivadores de la racionalidad y el entendimiento. En realidad, la esperanza y el miedo expresan siempre una impotencia, una inseguridad, una incertidumbre, un desconocimiento de la realidad. Por ello mismo, solo pueden ser inestables y desmesuradas, en tanto conciernen a aquello de lo que solo se pueden tener ideas confusas e inadecuadas. Es decir, a la duración de las cosas y a un futuro que por necesidad es incierto. No existe por ello esperanza sin miedo, ni miedo sin esperanzas. El miedo, por así decirlo, aparece en el horizonte positivo de la expectativa. Tememos que nuestra esperanza no se cumpla. En cambio, tememos la expectativa, tenemos la expectativa se reduce a que el objeto de nuestro miedo no se realice. Es decir, esperamos solamente evitarlo. Así las cosas, las pasiones interhumanas se ven sobredeterminadas, además, por las imágenes que nos formamos tanto de nosotros mismos como de nuestros semejantes, ¿no? ¿Cuántas personas no nos odian o nos aman por la imagen distorsionada que tienen sobre nosotros mismos y que tienen sobre ellos mismos? Todos los daños imaginarios o los bienes imaginarios. Eso es lo más peligroso, dice Spinoza. No, el problema no es que los seres humanos se dañen efectivamente. El verdadero problema con ellos es que se imaginan que son una clase de personas cuando realmente desconocen su naturaleza humana. Pero no solo la suya propia, sino la de los demás. Y a partir de esas imaginaciones, de ese conocimiento confuso, fíjense cómo el término imaginación es usado por Spinoza de una manera completamente contraria a como lo emplea Hobbes. Porque la imaginación para Spinoza es el conocimiento confuso y oscuro, y por supuesto parcial. Y a partir de la imaginación yo espero de otras personas ciertas cosas. Pero ¿qué es la esperanza? El miedo de que mi expectativa no se cumpla. Que mi madre no muera de cáncer. Espero que no muera. Si yo conociera el orden de la naturaleza, no tendría por qué tener miedo a la muerte. Las enfermedades son naturales. Y mi madre va a morir de cáncer. No tengo por qué temer eso. ¿Por qué? Pero yo espero que la naturaleza no actúe como están las leyes de la mecánica, de la biología, del cuerpo humano. Deseo un milagro. Espero que llegue un milagro. Que Dios salve a mi madre del cáncer.
No, no va a pasar eso. No, porque esperas cosas inciertas. Si tú supieras el orden racional de la naturaleza, te darías cuenta pues, que hay leyes mecánicas inexorables. Deseo que la gente me ame, pero todas las personas desean lo mismo. Es el afán humano, egocéntrico, dice Spinoza, ¿no? Si yo no conozco eso, entonces me voy a enojar cuando otro se quiera sentir el rey del mundo, cuando se quiera poner en el centro de todo. ¿Por qué me voy a enojar por eso? Si así somos los seres humanos. Yo también soy así. ¿Por qué me voy a enojar que los demás actúen de esa manera? No es un mal el que me están haciendo. Están actuando conforme a su propia naturaleza racional. Creerse los reyes del universo. Esos somos los seres humanos. ¿Por qué me voy a ofender? Así somos. Entonces, si tenemos una idea distorsionada, imaginaria, somos susceptibles de la esperanza y del miedo, que según Spinoza son afectos que nos impiden actuar, que disminuyen nuestra potencia vital, que dañan nuestro conato, que son además pasiones tristes. ¿Por qué tristes? No espero que ya haya quedado claro hasta este momento. Tristes porque disminuyen la potencia del ser, de la sustancia infinita que es Dios, tanto en términos corpóreos como en términos intelectuales, porque nosotros somos parte de esa sustancia. Lo recuerdan, no me voy a poner ahorita a explicar toda la metafísica de Spinoza, ¿verdad? Ya la sabemos. Entonces, ese punto es muy importante, ¿no? Así las cosas, lo repito, las pasiones interhumanas se ven sobredeterminadas, no solo por esta egolatría, sino por las imágenes que nos formamos, imágenes en un sentido peyorativo, imaginaciones, como ideas oscuras y confusas, que nos formamos de nosotros mismos, no conocer lo que somos, pero también imaginaciones de los demás, no conocer lo que son los demás. Por eso surgen esas pasiones. Entonces dice Spinoza, la ilusión del libre arbitrio, de la voluntad incondicionada, es decir, del ser humano como causa suya, como causa sui, determinará por un lado las pasiones de la soberbia, porque los seres humanos se creen que son libres, se creen que son ellos la causa de sí mismos. De ahí viene la soberbia, la abyección, la vanagloria, el arrepentimiento, la sobreestimación, la subestimación. De ahí viene otra clase de pasiones como la envidia, ser irrisorio, el desprecio, la admiración. Y Spinoza añade una pasión que es además brutal, el odio teológico. Se odia la potencia vital de la sustancia infinita realizada en los demás. La envidia, ese es el odio teológico, la potencia de la sustancia infinita que se realiza en otros, que a mí me causa resentimiento, envidia, no sé qué. Ese es el odio teológico. Spinoza es durísimo, ¿eh? En efecto, al imaginarse los seres humanos como causas libres, los momentos afortunados conducirán al ser humano a verse como causa, como el origen de sus propias alegrías, a considerarse como una especie de pequeño Dios al que todos deben honrar y obedecer, porque Él es la causa de la alegría. Y los momentos desafortunados le proveerán al ser humano momentos de abyección, de arrepentimiento, de autodenigración, igualmente desproporcionados en la medida en la que se asumen que el único causante de las tristezas y los fracasos es un alma humana, por haber pecado o por ser desobediente o por ser vicioso. No, los afectos tristes y los afectos alegres no son nuestra culpa, no son nosotros no los causamos.
En todo caso los causan los demás y en algún sentido los causa los efectos que es, digamos, el propio conato que nos lleva al aumento o a la disminución de nuestra potencia vital, ¿no? Eso es lo que causa la alegría, aumentar el conato. La tristeza, disminuir el conato. Pero nosotros no somos responsables de la alegría, ni de la tristeza, ni siquiera de las nuestras. Es algo extrínseco. Pero bueno, los seres humanos, pues dice Spinoza, somos realmente muy soberbios, ¿no? Nos creemos la fuente de las pasiones. No es cierto. Correlativamente, en tanto se considera a los semejantes como voluntades incondicionadas, como causas libres, es decir, pensamos que los demás son seres libres, las tristezas y las alegrías que generan las demás personas serán vistos como producto de una voluntad libre. Es decir, el mundo interhumano, de todas maneras, será visto como dominado por filias, por fobias, por envidias, por admiraciones, sustentadas en las ideas más confusas y supersticiosas que tenemos sobre los seres humanos. Creernos que nosotros somos la causa de las acciones o de las pasiones. Y eso no es así. Bastará así que alguien por accidente represente una causa de alegría para que, sin más, se le convierta en objeto de admiración o incluso de adoración, con independencia casi absoluta de sus propósitos y deseos. Y bastará que ese mismo individuo, también por accidente, frustre las expectativas en él depositadas, para que se transforme en el monstruo causante de todas las desdichas y de todas las desgracias de la humanidad. Como no me cumplió mi capricho, entonces este cuate es el diablo. Como sí me dio una alegría, entonces este cuate es Dios. Y así somos los seres humanos. Así somos, no hay de qué espantarnos. No es pues solamente el afán desmedido de poder lo que genera básicamente la conflictividad propia de las relaciones humanas. No hay que creernos tampoco tan hobbesianos, ¿no? Ese afán mismo es tan solo una de las modalidades que asume el conato. Bajo el primer nivel de conocimiento que es la imaginación. Tenemos que pasar de la imaginación a la razón para que el conato opere con máxima fuerza. Pues es así como detectamos en muchos este afán de dominio y manipulación. También podemos descubrir en ellos y en muchos otros el afán de servidumbre, ¿no? Una impotencia abyecta que los conduce a esperar que sus alegrías y su felicidad las den los poderosos, o los supuestos héroes, o los supuestos superhombres, o los supuestos que están seres humanos dispuestos a morir por ellos, ¿no? Hay mucha gente que está dispuesta a ser un siervo toda su vida, que llegue otro y lo haga feliz. Hay otros que están deseosos de convertirse en amos. Así como hay gente que está fascinada con ser paciente psiquiátrico, ¿no? Tener ahí el dominio de su doctor. Bueno, antes que volverse siervos de otros seres humanos, los hombres sufren por la servidumbre de sus pasiones, es decir, de afectos dependientes de ideas inadecuadas que alienan y disminuyen su propia potencia. Y esto los lleva a las fluctuaciones del estado de ánimo como a la imitación descontrolada de afectos. Esta parte de la fluctuación de ánimo, Spinoza la va a tratar no solo en la ética, demostrada a modo geométrico en el segundo libro, sino particularmente lo va a tratar en el Tratado Teológico Político. Cómo esta fluctuación de ánimo impide el desarrollo de la potestas. La potestas, recuerden, es este imperium, este poder soberano, no contractual, porque aquí no estamos hablando de contrato, eso es Hobbes, ¿no? Que unifica los afectos humanos.
les da orden, por supuesto. En esta perspectiva, el camino ético propiamente racional no consiste para Spinoza, como ya lo hemos señalado, en una más bien imposible o contraproducente represión o supresión de los afectos, las pasiones. Consiste, por el contrario, en una terapia cognoscitiva y afectiva, mediante la cual sea posible desmontar racionalmente las bases imaginarias deformadas y deformantes de estos afectos, sustituyendo las imaginaciones por ideas adecuadas, expresivas de nuestras potencias para entender, para conocer, y por ende efectivamente cargadas de alegría y de amor intelectual a la naturaleza de la que formamos parte. Por ello, es indispensable reconocernos como modos finitos que expresan una sustancia infinita, como cuerpos y como mentes cuya esencia y existencia depende del resto del mundo natural y que por consiguiente no es ni puede ser causa de sí mismo, causa sui. Ahí está la idea del Dios espinosista del que hemos hablado. Es necesario además asumir entonces que nuestros propios afectos o pasiones son algo necesario, que depende de condiciones objetivas, así como de nuestra propia configuración física e intelectual, lo que implica necesariamente un esfuerzo por entender causalmente esos afectos y pasiones y dejándolos ver como fuerzas demoníacas, dejar de verlos, a las pasiones y a los afectos, como fuerzas demoníacas. No lo son. Aunque Spinoza diga que somos soberbios, esa soberbia no es ningún pecado, es que así somos. Aunque diga que somos abyectos o que preferimos la conmiseración a la libertad intelectual, bueno, no hay que considerarnos malos. Es que así somos, desgraciadamente, somos finitos. Pero el chiste no es quedarse en esa limitación, sino expresar la potencia infinita de la vitalidad cósmica de la naturans naturada, de la naturans nature, de esa expresión de la sustancia infinita que es Dios, ¿no? Este conocimiento, esta configuración física e intelectual implica precisamente un esfuerzo por entender causalmente estos afectos y pasiones y dejar de verlos como fuerzas demoníacas. Si así entendidos, habremos de reconocer su necesidad y complejidad. Necesidad. Son necesarias estas pasiones. No nos las podemos quitar. Solo las reconducimos a través de la razón, librándonos de las supersticiones y de los delirios que nos atan como personas y cosas, como causantes de las únicas que nos causan afectos positivos o negativos. Liberarnos de esta esclavitud nos permitirá hasta cierto punto que seamos capaces de buscar verdaderamente la propia utilidad, lo que realmente se identifica con nuestro conato, tanto ordenados nuestros encuentros, es decir, evitando aquellos encuentros humanos que nos entristecen y debilitan, como se evitan los venenos y los riesgos, y favoreciendo aquellos encuentros humanos que nos dan alegría y nos fortalecen, así como buscamos los placeres, las alegrías, las amistades. Así desactivaremos el aspecto puramente imaginativo de los afectos. Ahora bien, el propio Spinoza reconoce y subraya que esta terapia filosófica, la transformación de los afectos imaginarios a el amor intelectual a Dios, exige circunstancias y esfuerzos tales que hacen sumamente improbable su generalización en todos los seres humanos o incluso su consideración como un instrumento político. Este es un punto que va a oponer polarmente a Hobbes. Spinoza asume siempre que la filosofía, es decir, el saber racional y el entendimiento intuitivo, aunque pueden y deben verse como el bien supremo de la humanidad, por cuanto nos conducen al amor intelectual a Dios, es decir, a una felicidad interna, no pueden ser sino cosas extrañas, incluso extravagantes,
para la inmensa mayoría de los seres humanos sometidos necesariamente a las imaginaciones y a las pasiones antes mencionadas. La transmutación ética de los afectos de pasivos en activos habrá de verse como una tarea propia tan solo, y aquí cito Spinoza, de los pocos sabios que en el mundo han existido. Fin de la cita. Sin confundir jamás sus criterios y exigencias con los criterios y exigencias de una teoría política o de una política misma. Por más que la anterior conceptualización de las pasiones puede servir para abordar el mundo político-social, también ella tendrá que hacerse cargo de que el camino de la felicidad filosófica es una cosa muy diferente, en el caso de la filosofía de Spinoza, al camino de la seguridad política colectiva. Y que la libertad filosófica del sabio, del que va a hablar en el libro cuarto de la Ética, el sabio, el que ama a Dios intelectualmente y que expresa la potencia tanto física como intelectual del conato, es decir, de esta expansividad vital, no solamente biológica, ya lo hemos hablado, es muy diferente esa felicidad, esa libertad de la que habla Spinoza, a la libertad política. A fin de cuentas, si la libertad filosófica en el caso de Spinoza se encuentra más allá de los miedos y de las esperanzas, estas pasiones son la sustancia efectiva y afectiva del mundo político. Esa es la lección de Hobbes. Muchas gracias.